Hola queridos oyentes, bienvenidos a otro nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy vamos a tener como invitado a don Álvaro Asensio, un sacerdote bastante joven. Él es sacerdote diocesano en Santander y es párroco de la parroquia de la Anunciación, que familiarmente le llamamos Iglesia de la Compañía en Santander. Está en pleno centro de la ciudad. Y lo hemos traído principalmente para que nos introduzca en un proyecto muy interesante que han iniciado con los jóvenes de la parroquia. Así que sin más demora vamos a nuestro invitado. Buenas tardes, Álvaro. Hola, buenas tardes, Mariana, y buenas tardes a todos los que seguís este programa en esta emisora de Hogar de la Madre. Muy bien. Pues estamos encantados de tenerte con nosotros y de poder hablar de este proyecto tan interesante que habéis iniciado. El proyecto se llama Adorar, ¿no? Sí, eso pues, es. ¿En qué consiste el proyecto? Sí, bueno, el proyecto se llama Adorar porque consiste en adorar al Señor presente en la Eucaristía. Es un proyecto muy sencillo que surge un poco como un proyecto de mínima exigencia para los jóvenes, ¿no? A veces atraer a los jóvenes a la iglesia, dada la mentalidad del joven de hoy, pues cuesta, porque al joven le cuesta comprometerse a una cosa estable, a un compromiso que sea semanal, y entonces esta es una invitación donde la invitación es semanal, pero no hay un compromiso de asistir. Uno si quiere viene, si quiere no viene, el tiempo que quiera estar. Simplemente es que el Señor está expuesto sobre el altar, hay un grupo de jóvenes que acompañan, que dinamizan, que van guiando un tiempo de oración personal ante la Eucaristía, y la gente que quiere pues puede entrar a la hora que quiera, el tiempo que quiera estar y marcharse cuando quiera. ¿Y la idea esta de dónde viene? Sí, bueno, la idea surge aquí en Santander. Surge el proyecto Adorar después de la JMJ de Madrid del 2011. Es como uno de los frutos de ese gran acontecimiento que vivimos en torno al sucesor de Pedro en Roma, los jóvenes de la diócesis de Santander, y que también pues estuvo marcado por muchos momentos a lo largo del encuentro de adoración eucarística. Yo un tiempo de mi vida estuve viviendo en Roma, por estudios, y allí tiene una experiencia similar. Bueno, es una experiencia que está surgiendo en muchos países. Ahora está dando una situación yo diría, de nuevas iniciativas evangelizadoras, donde cada una tiene su estilo, tiene su propia entidad, pero tienen unas intuiciones comunes en distintos lugares del mundo, ¿no? Y una de ellas, en estos nuevos proyectos de evangelización, es la adoración eucarística. Es verdad, porque hoy día parece que está resurgiendo, porque se oye mucho dentro de los jóvenes, distintos movimientos, se le da importancia. Y entonces surge a raíz de la JMJ, que es un fruto que es digno del asombro también, ¿no? Porque no te espera eso de la juventud, porque esto es adorar. Entonces adorar es un tiempo de estar rezando y estar quieto, pero lo que es curioso es cómo la habéis dinamizado, cómo en la parte de la red, ¿no? A eso me refiero. Sí, mira, es que bueno, cuando surge adorar, surge, es decir, ya un poco, no tiene una novedad que decir esto lo hemos inventado nosotros, ¿no? Sino surgen experiencias similares. Yo he vivido una muy similar con algunas diferencias, ¿no? En Roma, en la iglesia santañese, en Piazza Navona, por el centro de la ciudad, pues allí todos los jueves por la noche, uno cuando está la plaza llena de turistas, de gente que va a visitar la ciudad, pues de repente se encuentra que hay una iglesia en el centro de Roma que tiene las puertas abiertas, las luces encendidas, como una gran invitación, y uno pasa por ahí y dice, pues ¿qué pasa aquí? Que esta iglesia está abierta. Y entonces uno se introduce dentro y entonces se lleva una sorpresa visual, porque lo primero que se encuentra es que está la iglesia, está el Señor expuesto en el altar, en la Eucaristía, y se encuentra un grupo pues muy numeroso de jóvenes orando ante el Señor. Entonces esa imagen ya, por lo primero, te cautiva, ¿no? Si uno tiene la tentación de quedarse un poquito allí a ver qué pasa, ¿no? La tentación, bendita tentación, ¿no? Es decir, pues ¿qué pasa? Pues que de repente se da cuenta de que en ese tiempo que está allí la gente está orando, unos entran, salen, se van leyendo algún texto,
también, cantos, o sea que no es una oración absolutamente en silencio, donde cada uno va orando, sino que te acompaña en ese momento de oración. Es lo que yo pude vivir en Roma. A mí la idea me embaucó y dije, yo iba todos los jueves, en ese tiempo que estaba allí, todos los jueves no había día que no me acercara por la noche a ese momento de adoración, el tiempo que yo podía disponer, claro, porque luego tenía que volver al colegio y donde yo residía y dormir y descansar porque al día siguiente tenía clase, ¿no? Pero sí es verdad que era algo que dije, bueno, si alguna vez en Santander tengo oportunidad, haría algo similar, ¿no? Pues esto es una idea que quedó en mi corazón, queda ahí en ese tiempo. Yo vuelvo a Santander, hay un tiempo de espera, por decirlo así, y con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud tuvimos la gracia de acoger entre nosotros a distintos grupos de jóvenes de otras partes de Europa, ¿no? Entre ellos vinieron un grupo de Polonia, que vinieron a la ciudad de Santander, y un grupo de Suiza, también de lengua alemana. En estos lugares ellos estaban viviendo iniciativas similares, concretamente los suizos vivían una iniciativa que ellos llaman Adorai, y que también consiste, no es semanal, sino que son unos días puntuales, pero con un gran festival donde se encuentran momentos de formación, momentos de talleres, evangelización en la calle, y luego pues siempre el gran culmen de ese festival es una celebración de la Eucaristía pues muy solemne, muy bien celebrada, con cantos, con participación de los jóvenes, y que termina siempre en una adoración prolongada del Santísimo Sacramento. Nosotros cuando recibimos a estos jóvenes en las oraciones que habíamos preparado, pues en todas las tardes había un momento de oración por la mañana, había la Eucaristía y había una oración por la tarde, aparte de otras actividades más de tipo cultural o de tiempo libre en esos días que estuvieron acogidos en nuestra diócesis antes de ir todos juntos a Madrid al encuentro con el Papa. Y entonces en estos días fue algo pues providencial también que pues en los momentos de oración por la tarde eran con adoración eucarística, ¿no? Uno fue en la catedral, otro fue en la parroquia de Soto de la Marina, ¿no? Y pues en los dos había la adoración eucarística, y en cierto modo los jóvenes que estaban en Santander, que no conocían lo que era la adoración eucarística, quedaron también cautivados por otra imagen, igual que yo pude quedarme impresionado por esa imagen que te contaba antes, Mariana, de Roma, ¿no? Pues ellos se quedan embaucados por esa imagen de unos jóvenes como ellos, actuales, normales, ¿no? Es decir, que llega al momento en que se pone el Santísimo sobre el altar, ellos se arrodillan, ellos oran ante el Señor, ellos están en una oración profunda, concentrados, que te dan ganas de ponerte a rezar, ¿no? Como ellos, ¿no? Es decir, entonces, para ellos fue algo que les impresionó, que les tocó. Esto pasa. Vamos a Madrid, en Madrid también todos recordamos ese momento que yo digo que era milagroso, ¿no? Donde en Cuatro Vientos, cuando el Santo Padre, el diácono que entonces estaba allí, ¿no? Al lado del Santo Padre expone el Santísimo Sacramento, ese gran silencio que se hace en Cuatro Vientos, ¿no? Y ese momento tan intenso de adoración. Mucha gente a mí me decía cuando regresa a Santander que viéndolo por televisión se le saltaban las lágrimas. Yo lo vi y me impresionó, es un silencio impresionante, es que te cautivaba, es verdad, era sorprendente, tú dices, no me lo puedo creer, 6 millones de personas ahí, sí, fue sobrecogedor, es verdad. También en el retiro, durante todo el tiempo que duró la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, en el retiro estaba esa tienda de la adoración que estaba llevada por las misioneras de la Caridad, las monjas de la Madre Teresa de Calcuta, y siempre estaba a tope de gente, había veces que había que hacer cola para poder entrar, porque como estaba overbooking, ¿no? Mientras no salía uno no podía entrar otro, estaban las plazas contadas, por decirlo así, ¿no? Y entonces cuando salía una persona entraba otra. Y bueno, pues los jóvenes en concreto de la diócesis de Santander, pero en especial los de la parroquia de la Anunciación, mi parroquia en Santander, pues quedan pues cautivados y por todas estas experiencias. Entonces cuando regresan de Madrid, hablando con algunos de ellos, pues se juntan como dos inquietudes. Esa que vienen ellos y esa otra que traía yo de Roma de hace años, de cuando tenga la oportunidad lo empiezo. Yo había estado esperando el momento oportuno, porque esto claro no es de pongo el Santísimo y ya está, a lo mejor pones el Santísimo y estás allí solo, un día y otro. Entonces hay que buscar ese momento donde parece que convergen todas las situaciones para que se pueda empezar. Y entonces yo les hago la propuesta de que si hacemos esto, si yo os pongo el Santísimo los jueves, ¿estáis dispuestos a acompañarme?
Y entonces empezamos pensando que, bueno, pues que iba a haber un grupo de jóvenes, de 15, 16 jóvenes, 10 jóvenes. No esperábamos más en un primer momento. Para preparar todo esto, pues sí que hacemos una gran difusión a través de los medios que usan los jóvenes hoy. Eso. O sea, página web, Facebook, Twitter, todas las redes sociales que los jóvenes de hoy se mueven. Y la sorpresa nuestra fue que desde el primer momento pues hubo una gran respuesta de la gente de la ciudad de Santander, no solamente jóvenes, sino de todas las edades. También gente mayor que de boca a boca va corriéndose la voz y van viniendo y están encantados. Hay gente que se le hace corto. Sí, verdad. El marketing fue impresionante porque yo lo he vivido porque vivo en Santander y es verdad que me llevaba por múltiples conductos. Y era curioso eso porque todo el mundo, no, es que es de jóvenes, es que era como una expectación lo que había, muy atractiva. Sí. Y después el ver cómo lo organizasteis, pues es muy impresionante porque yo he llevado gente de fuera y se queda todo el mundo encantado, como dice, qué maravilla, por favor, porque los cantos los cuidan, la liturgia es muy cuidada. Después la que vais guiando la hora, ¿cómo se dice? La oración, el tiempo de oración continua. Sí. Y entonces es verdad que choca, el marketing es perfecto porque no cabe duda que los jóvenes conocen el lenguaje actual y es una idea maravillosa y esa conjunción que me parece fascinante ver cómo Dios trabaja, qué curioso, como cuando se le escucha, yo no sé por qué, se combinan las cosas y sale. Y después, ¿cómo organiza? No es complicado lo de las redes, que lo retransmitís, ¿no? Porque eso se puede ver por internet. Se puede ver por internet, sí. Bueno, pero eso no es difícil, ¿no? Quizás ahora, con las nuevas tecnologías, el poder llegar a cualquier sitio del mundo es muy fácil, ¿no? Con internet. Hace falta un equipo sencillo. Es verdad que hay que hacer una pequeña inversión, pero emitimos con un ordenador portátil. O sea que no tenemos más misterio que un ordenador portátil y una buena conexión de internet, ¿no? Entonces, a través de una página web donde va enlazado un canal de live stream que se llama, pues se puede ver en directo cualquier cosa que puedas retransmitir desde cualquier sitio del mundo, ¿no? Y luego el montaje de la oración de cada día, pues sería complicado si cada día estuviésemos reinventando qué vamos a hacer hoy. No, nosotros hemos descubierto la receta, es decir, esto funciona, no lo vamos a tocar, claro, ¿no? Y entonces siempre en nuestras oraciones es el mismo esquema. El esquema es, hay una oferta de distintas realidades o distintos momentos de encuentro con el Señor, donde tú puedes venir a la que quieras y marcharte cuando quieras. La primera oferta es que a las 8 de la tarde se comienza con el rezo del Santo Rosario. Entonces hay personas que vienen solo al Rosario y se marchan y no se quedan a más. Hay personas que vienen al Rosario y continúan. ¿Qué hay después? A las 8:30 está la celebración de la Eucaristía. Siempre la adoración de la Eucaristía es muy importante, pero más importante es celebrar la Eucaristía, celebrar la Santa Misa, que es el mayor acto de adoración, la propia celebración de la Eucaristía. Por eso comenzamos celebrando la Santa Misa. Yo en esa celebración de la Santa Misa, pues intento que vayan pasando por mi parroquia distintos sacerdotes, para dar distinto estilo, porque también la propia feligresía al final se aburre de escuchar siempre al mismo, porque nos tendemos a repetir. Y que está bien invitar, porque además es enriquecedor, ¿no? Porque se ve que la iglesia es una, que todo el mundo, bueno, que te sientes en la misma barca y que es verdad que es muy bonito eso, porque vas invitando y cada uno tiene su estilo. Sí, está muy bien. Se trata un poco de ir trayendo a distintos sacerdotes, celebran la Eucaristía, ellos presiden, yo concelebro con ellos, y en esa celebración pues tienen la predicación de la homilía después de la proclamación de la palabra de Dios, de tal manera que también hay un elemento de formativo, para que no descuidar el tema de la formación, que la gente que va allí vaya encontrando también, pues por los distintos temas que van saliendo cada día, pues vayan teniendo una pequeña formación y sobre todo pues centrada en la palabra de Dios, ¿no? Y intento traer sacerdotes jóvenes, vienen de todas las edades, pero jóvenes. ¿Por qué? Porque luego en la parroquia, pues hay como la parroquia, como bien has dicho antes, Mariana, es la parroquia de la Anunciación, ¿no? Entonces, la Anunciación es el misterio en el que celebramos que el Verbo se ha hecho carne, ¿no? Es decir, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, toma cuerpo en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen. Y a partir de ese momento empieza a estar el Dios con nosotros, ¿no? Y la Conferencia Episcopal Española ha querido siempre que el día de la Anunciación sea el día que se une a la vida.
¿no? A la defensa de la vida, la jornada de la vida en España, ¿no? Eso ha motivado que la Parroquia de la Anunciación siempre tiene muy presente en su plegaria y en su acción pastoral la defensa de la familia y de la vida. Entonces siempre en las Eucaristías, en los temas que van saliendo de la adoración, pues aparecen con cierta frecuencia el tema de la vida, la familia, sacerdotes que puedan iluminarnos en esta dimensión. Y otra de las grandes preocupaciones también es la vocación. O sea, siempre que estamos con jóvenes, a los jóvenes hay que hacerles descubrir que el Señor te llama para lo que Él quiera, ¿no? Se dice pero el Señor te llama. Y a unos les llamará para ser matrimonios, casados, o santos, ¿no? Otros a lo mejor en la consagración en el mundo, otros la consagración en la vida contemplativa y a otros en el sacerdocio. Entonces sí es verdad que especialmente todas las vocaciones son necesarias, pero nuestra Iglesia necesita en el día de hoy sacerdotes y sacerdotes santos. Y entonces yo creo que la presencia de distintos sacerdotes que van pasando por allí un día uno, otro día otro, especialmente sacerdotes jóvenes, pues puede ser una llamada que interpela o que puede hacer pensar a algún joven de los que viene en un momento dado, yo podría ser como él. Y creo que pues simplemente la misma presencia, que no hablen del tema vocacional, porque a lo mejor ese día no toca hablar de ese tema y es otro tema al que se trata la oración, pero ya que sea un sacerdote joven quien se lo propone, quien les habla, quien les presenta pues de una forma dinámica, de una forma actual, pues el mismo mensaje del Evangelio de siempre, porque es el mensaje de siempre, que no es nada nuevo, ¿no? Es decir, que el mismo que nos transmitieron los apóstoles, el mismo que nos ha llegado a través de los pastores de la Iglesia, y es el mensaje que vale y que sigue siendo actual para hoy. Después de la Eucaristía, entonces, termina la celebración de la Eucaristía, como decía, con un sacerdote nuevo cada día, o que van rotando, van pasando por allí, pues comienza lo que es la adoración eucarística hasta las 11 de la noche. En ese tiempo se nota el circular de las personas, unos entran, otros salen, hay gente que está 10 minutos, hay gente que está media hora, hay gente que está las 2 horas. También hay confesores, sí, que es otro movimiento que hay. Sí, también durante todo el tiempo de la celebración de la Eucaristía y especialmente después durante la adoración hay confesores y para dar esa oportunidad del encuentro del joven que viene allí, o el adulto, ¿no? Sí. Que viene a estar un rato con el Señor, pues poder recibir el sacramento de la reconciliación o simplemente a lo mejor tener una conversación con el sacerdote, consultarle una duda. Es un momento donde el sacerdote está disponible para quien quiera hablar con él o confesarse. Y que es importante porque el ámbito de la adoración eucarística pues crea un clima especial para preparar el sacramento de la penitencia y para dar gracias después de celebrarlo. Porque muchas veces yo como sacerdote lo experimento, ¿no? Es decir, o lo sufro, no sé cómo decirlo, ¿no? Porque ves que muchos fieles pues se acercan al sacramento casi sin haberse preparado. O sea, ven al sacerdote que está en el confesionario y directamente, según han entrado por la puerta de la iglesia, van directo a confesar. Entonces no han tenido ese tiempo de preparar el corazón, de hacer el examen, de dar gracias a Dios por el perdón que van a recibir, no sé, de prepararse bien, ¿no? Y entonces ese ámbito de la adoración es excepcional. Es un ámbito clave que el Señor te toca el corazón. Luego el sacramento de la Eucaristía, el sacramento del amor. Y entonces, ¿dónde mejor vas a experimentar el amor de Dios que ante su presencia sacramental y después además pudiendo recibir ese abrazo de misericordia que es el sacramento del perdón? Lo bonito de esto es que muchos jóvenes que han empezado a recibir el sacramento así, en ese ambiente, pues ya no quieren otra forma. Claro, que invita ese tiempo que está ahí, como está tranquilo, está cuidado, está el Santísimo, estás en adoración. Resulta que tienes una calma que normalmente es lo que tú dices, normalmente vas a confesarte, ¡ay, un sacerdote, me voy a aprovechar y me confieso! Y aquí no, estás y dices, bueno, me voy a confesar, porque como tú dices, hace ambiente y te da tiempo a hacerlo. Y ese tiempo, esa calma, ese espacio que te sientes a gusto, pues verdaderamente lo que tú dices te invita al sacramento del amor también, claro. Y qué importante, pues después que el que ha experimentado ese abrazo de misericordia de Dios en el sacramento del perdón, que después puede reencontrarse con Cristo, perdonado su pecado, ¿no? Y darle gracias, dejarse abrazar por Él, o sea, decir, aquí estoy, Señor, porque me has llamado. Es una situación, yo creo que es excepcional, un clima muy, muy propicio. No es el único, ¿no? Hay otras formas de celebrar el sacramento muy válidas y muy buenas también, pero ese es un clima especial, ¿no? Para poder celebrar el sacramento del perdón, o como decía antes, simplemente para hablar con un sacerdote. A veces hay fieles que tienen dudas
y quieren consultar cualquier cosa o hacer un comentario y no tienen accesibles a lo mejor a los sacerdotes, no saben dónde encontrarlos, y ahí pues es fácil acercarte a ellos y poderles preguntar, o no tiene por qué ser explícitamente por recibir el sacramento del perdón, aunque la mayor parte que se acercan en ese momento pues sí es para recibir la penitencia, ¿no? El sacramento de la penitencia. En este tiempo de oración pues es muy interesante también que está guiado. O sea, he dicho que la oración termina la Eucaristía, está el Santísimo expuesto hasta las 11 de la noche, y decir, ¿qué hacemos allí casi 2 horas, ¿no? Decir, de adoración. Pues no es en silencio, ¿no? No son 2 horas de silencio. Hay esas experiencias en otros lugares, en la catedral, en la parroquia de Santa María Reparadoras, en la ciudad, en la iglesia de las Esclavas. Hay otros lugares en la ciudad de Santander donde uno puede encontrar el Santísimo expuesto para orar en un silencio absoluto, y cada uno hace su oración. Esto es una oración donde te la acompaña un grupo de animación que llamamos, ¿no? Ese grupo de animación está formado por jóvenes, y entonces siempre hay un esquema común. No hay que inventar, yo decía antes, el esquema, ¿no? El esquema es que al principio hay un acto, el sacerdote hace un acto de fe, ¿no? En la presencia real del Señor en la Eucaristía, ¿no? De rodillas ante Él, donde presenta un poco el sentido de la oración de ese día, donde le hace una oración de intercesión y de petición por todos los que están allí presentes, y después el sacerdote va a su sitio y se sienta o se queda de rodillas, unido a la adoración eucarística, ¿no? Pero no como el principal, porque estando el Señor, Él es el primero, ¿no? El sacerdote baja fuera del presbiterio al primer banco, y allí desde el primer banco de rodillas acompaña como cabeza, como pastor, al que es el verdadero pastor, o sea, todo el pueblo mirando hacia el Señor, ¿no? Y en ese tiempo comienza pues una lectura de textos. Una primera parte van a ser textos siempre de la palabra de Dios, relacionados con el tema. Quiere decir, cada día tiene un tema, pues los textos no están elegidos al azar, sino si un día se habla de la caridad, los textos van a hablar de la caridad. Si un día se está hablando de la vocación, los textos hablan de la vocación. Si un día estamos hablando de la cruz del Señor, los textos nos refieren y nos remiten a la cruz. Y van a estar una selección de textos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Entre texto y texto es como un resonar de textos, no hay un tiempo de silencio largo para reflexionar cada uno. Es como que vayan calando, como cuando la lluvia va cayendo y te va calando en la tierra, poco a poco, como diciendo, pues así va cayendo la palabra de Dios, distintos textos que son semillas que van cayendo en el corazón de las personas, ¿no? Y entre texto y texto, pues hay un canto, ¿no? Que es lo que marca el paso de un texto al otro. Después de un tiempo de lectura de textos, está más o menos distribuido pues equitativamente, medido casi de reloj, ¿no? Para no estar mucho tiempo en una parte y poco en otra. Sí que dejamos 10 minutos seguidos de reloj de silencio absoluto. Terminados esos 10 minutos hay un canto que hace de transición y comienza después otra parte de textos, pero ya no de la palabra de Dios, sino del magisterio de la Iglesia. Son textos siempre o de los padres de la Iglesia o del magisterio, textos eclesiales. No solemos poner, bueno, no hemos puesto nunca, ¿no? Es decir, que podríamos hacerlo, a lo mejor teólogos reconocidos y buenos teólogos o escritores sagrados, escritores eclesiásticos que puedan ser válidos para nosotros, más actuales, pues no lo hemos querido hacer para que tenga ese tono de eclesialidad, que todos se encuentren a gusto, que nadie se sienta porque citan a este y al otro no. Claro, bueno, pues un poco ese ser eclesial, y lo que es de todos, pues es el magisterio, son los documentos tanto del Santo Padre, ¿no? Como los de nuestros obispos, como también los documentos tan antiguos de los primeros siglos de la vida de la Iglesia, de los padres de la Iglesia, que son una riqueza, que muchos de ellos han entrado a formar parte en la liturgia de las horas, que le rezamos los sacerdotes y los religiosos por la mañana, ¿no? En el oficio de lecturas. Pues yo creo que hay una fuente tremenda de sabiduría, de espiritualidad, que está por descubrir en el pueblo de Dios. Entonces hay textos muy actuales y que los jóvenes los escuchan y oyen a San Agustín y dicen, si parece que lo ha escrito para hoy, verdad. O oyen a cualquier padre de la Iglesia, ¿no? San Cipriano, quien sea, hablar de textos que dices que son actuales, son para hoy. Me ha llegado al corazón. Se nos está acabando el tiempo, no me lo puedo creer, sí, porque es que nos estamos quedando cortísimos, yo tengo mucho rollo. Que nos estamos quedando muy cortos. Entonces, desde luego es un proyecto interesantísimo, actualísimo, porque está hecho, participan especialmente jóvenes, dinámico. Después, por otra parte, eso se puede encontrar en los medios actuales.
y convincente, ya con sus explicaciones desde luego nos ha convencido a todos, atractivo y como para ir y aprovechar y echar ahí un ratillo con el Señor. Y bueno, pues sin más, don Álvaro, ¿tiene alguna pincelada rápida? Porque se nos acaba el tiempo. Yo decir, aprovechar la ocasión, ¿no? Para que decir, pues quien quiera acercarse, especialmente si nos ven o nos escuchan, ¿no? Desde Santander, la ciudad, pues que en la iglesia de la Compañía, la parroquia de la Anunciación, pues todos los jueves tienen ese momento de encuentro con el Señor, desde las 8:30 la Eucaristía y después la adoración hasta las 11 de la noche. Y luego a través de la página web, porque si lo ven desde fuera, pues pueden unirse a través de la página web, verlo en directo e incluso unirse por un chat de peticiones. Un chat de peticiones que allá donde estés escribes tu petición y un joven de los que está presente ante la Eucaristía se levanta, enciende una vela ante el Señor, se pone de rodillas y ora ante el Señor por esa petición que tú le has pedido. La había visto yo y no sabía lo que era. Claro, que van ellos. Es curioso, nos llegan muchas peticiones pues desde Argentina y desde América Latina, muchos lugares, ¿no? Y también de España. Y bueno, pues en la página web es muy fácil, es www.adorar.parroquiaanunciacion.com. Y también es más sencillo, desde parroquiaanunciacion.com tienen el link donde acceden también a la página de Adorar. Son dos páginas que están relacionadas. Pues muchísimas gracias. De nada, otra Mariana. Vez. Bueno, hasta otro día tendrá que venir a hablar de otra cosa. Bueno, encantado. Bueno, pues hasta el próximo programa. Muchas gracias.